Cuando un usuario accede a una ruta, podemos dar diferentes tipos de respuesta en Express. Esto lo hacemos usando alguno de los métodos disponibles en el objeto de respuesta del manejador de la ruta. El primero es send. Este tipo de respuesta adjuntará un encabezado en la respuesta content type de acuerdo al contenido. Por ejemplo, si enviamos únicamente un texto o marcado HTML, este incluirá el content type como text HTML. Voy al navegador, abro mis Chrome DevTools y voy a la pestaña Network. Aquí puedo analizar la respuesta completa que me da Express. Vemos que al acceder a esta ruta únicamente nos está enviando un archivo send. Aquí podemos ver los headers o encabezados que nos está enviando, donde podemos ver el tipo de contenido con el encabezado content type. Esto es muy importante porque dependiendo del tipo de contenido, el cliente, en este caso el navegador web, va a reaccionar de diferente manera. Si el tipo de contenido es un text o text HTML, la naturaleza del navegador es renderizar el contenido en la página, como lo estamos viendo. Si nosotros enviamos un buffer, por ejemplo, buffer.from, hola, soy un buffer. Guardo, recargo mi navegador. Por defecto vemos que nos está tratando de descargar el buffer. Lo descargo. Abro este archivo que me descargó y podemos ver el contenido que escribimos en el buffer. Y si revisamos content type, vemos que nos llega como application octet stream. Es decir, Express, en virtud del tipo de contenido que enviamos con send, cambia el content type. Si ahora envío un array, vemos que el content type nos está llegando como application JSON. Incluso está añadiendo la codificación UTF-8. Puedes ver que el método send de la respuesta es muy versátil. Después tenemos el método JSON. Aquí le podemos pasar un objeto JSON válido y en la respuesta nos llega el content type como application JSON también. Ahora si te preguntas que si al usar send Express envía el tipo de contenido correcto, ¿por qué debería usar el método JSON? Bueno, además de ser más descriptivo, Express nos da funciones para transformar los objetos JSON antes de ser enviados. Esto los podemos configurar con el método set. El primero es el JSON Spaces, que modifica la cantidad de espacios de indentación. Por ejemplo, pondré 5. Guardo. Voy al navegador y vemos que en la respuesta nos identa con 5 espacios. Voy a cambiar a 10, guardo y puedes ver que funciona. El otro transformador es JSON Replacer, que será una función que recibe por argumentos key y value, o sea, la llave y el valor del objeto. Por ejemplo, suponiendo que quiero que nunca se envíe al usuario las propiedades llamadas password, por ejemplo, en la respuesta le agregamos más información y una propiedad llamada password. Ahora en la función JSON Replacer puedo indicar si key es igual a password, entonces que retorne null. En caso contrario, que retorne el valor. Guardo. Ahora vemos en la respuesta que no se enviará el valor de password. Si quisiéramos simplemente no enviar nada, podríamos pasar undefined, recargo y vemos que ahora no nos está llegando password. Otro método útil de la respuesta es download, que leerá y enviará un archivo. Por ejemplo, aquí tengo un documento PDF. Puedo pasarle la ruta directamente para que Express lo lea y lo envíe. Ahora si accedo a esta ruta, veremos que nos abre el diálogo para guardar este documento PDF. Guardo y vemos que se nos descarga el archivo. Como segundo parámetro puedo renombrar el archivo, por ejemplo, reporte.pdf. Guardo y ahora al descargar vemos que el nombre del archivo es reporte. Como tercer parámetro podemos pasar una función tipo callback que recibirá un error en caso de que exista. Aquí dentro podríamos manejar este error. Y por último tenemos el método send que terminará la respuesta. Cuando usamos alguno de los otros métodos como send, JSON o download, no tenemos que terminar la respuesta de forma explícita, pero en algunos casos puede ser útil. Por ejemplo, cuando querramos enviar un status HTTP sin contenido, podríamos hacer algo así: res.status 404.end. Guardo, voy a end y vemos que nos da únicamente el status HTTP, pero sin contenido. El método status realmente lo podemos usar junto con cualquier otro método, de esta forma.